Señor, en esta plataforma, Padre Santo, y seas tú, mi amado Espíritu Santo de Dios, tomando el control absoluto y sobrenatural de todo lo que vamos a hablar, Padre Santo, seas tú hablando, Padre, mi amado Espíritu Santo de Dios, tomando el control absoluto y sobrenatural, tomando esta clase, Padre, y seas tú moviéndote en este lugar, Padre. Danos discernimiento y danos revelación, Padre, en tu bendita palabra, Padre, para poder, Padre Santo, seguir avanzando en el ámbito espiritual, Padre. Somos tuyos, Padre, somos tus hijos, Padre, y sabemos, Señor, que tú estás hablando, Padre. Te pido discernimiento y revelación, Padre, que toda palabra, Padre, salga, Padre Santo, tuya, Padre, y seas tú obrando, Padre, que esa palabra, Padre, no regresará vacía, Padre, que esa palabra será sembrada en tierra fértil, Padre, que tú estás hablando, Padre, a tu pueblo en este tiempo. Te doy gracias, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre. Declaro, Padre Santo, que hay ángeles malajines, Padre, alrededor de cada uno de tus hijos, Padre, donde se encuentran, Padre, cubriendo cada atmósfera, Padre, donde se encuentran cada uno de ellos. En el nombre poderoso de ti, como Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y eres fiel día con día, Padre. Alabado seas por siempre y para siempre. Te pido que pases carbón encendido por mi boca, porque no soy nada sin ti, Padre. Sé tú hablando, Padre, de tu palabra bendita, Padre, poniendo en mi boca, Padre. Toma el control de mis 5 sentidos, Padre, y sé hablando, Señor. No soy nada sin ti, Padre Santo, solo soy tu sierva, tu vasija, tu instrumento en esta mañana. Úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanas, que Dios me las bendiga cada uno por nombre. Vamos a estar hablando ahorita de liberación. Creo que hemos estado hablando de muchas cosas anteriormente, de muchos temas. El último tema fue de los sueños y las visiones, y antes de eso fue de la intercesión, y antes de eso fue el clamor. Pero creo que esas enseñanzas fueron necesarias para poder entender lo que hoy vamos a hablar. Se trata de la liberación. Este es un ministerio de liberación. Yo sé que muchos tal vez no están acostumbrados a escuchar de la liberación. En algunas iglesias creo que no hay este campo de liberación para hacer una administración. Amén. Ay, santo, me salió no incluye contenido que se menciona en el aviso. Mi aviso que no queda claro si... Amén. Santo. Empezamos duro con esto. Santo, yo sé que esta atmósfera es muy fuerte, porque lo que vamos a topar es muy fuerte, pero no voy a topar tanto, no me voy a ir por muchas cosas fuertes, pero voy a dar lo básico, lo más importante. Espero que no se me vaya nada, pero yo entiendo que cada uno de ustedes recibe esas enseñanzas en su iglesia, y si no las recibe, pues yo sé que el mismo Espíritu Santo de Dios le ayuda para que usted pueda tener esa batalla en el ámbito espiritual. Vamos a empezar primeramente por la palabra. Vamos a leer los versículos un poco y después vamos a explicar todo punto por punto. Espero que me alcance el tiempo, es muy, muy grande. Espero resumirlo muy poco de todo, pero un poquito de todo. Amén. Vamos a ir a Lucas 4:18. Puse ese versículo como el versículo principal para llevar a cabo cada una de las cosas de lo que vamos a estar hablando en este tema. Amén. Vamos a ir a Lucas 4:18, como vemos acá arriba. Lucas 4:18, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a estar leyendo en la Biblia Kadosh y en la Biblia de la Reina Valera. Amén. En las dos, porque yo sé que ustedes ocupan las dos, entonces vamos a estar leyendo las dos. Y la palabra se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. El Rúa de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para libertar a aquellos que han sido oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén, gloria a Dios. Déjenme poner mis lentes que no puedo ver tanto, que necesito ver de las dos pantallas, que tengo dos pantallas, la computadora y la tableta. Amén. Aquí está algo muy importante. Esto es cuando nuestro amado Mesías estaba en un Shabbat. Le tocó leer un pergamino y justo este versículo él le tocó leer y él pasó al frente y dice que lo leyó en voz alta y dijo: aquí está cumplido. Le estaba diciendo que aquí está el que vino a libertar al cautivo, el que vino a dar vista a los ciegos, el que vino a traer las buenas noticias. Es él el que está parado al frente. Pero muchos de ellos no entendieron, muchos de ellos creo que se ofendieron y empezaron a especular muchas cosas que no tenía nada que ver. Sorry, porque está mucho sol, está entrando el sol a mis ojos. Y en ese momento no podían entender, pero ahora nosotros podemos entender con claridad porque nuestro Padre Celestial ya nos ha dado un entendimiento, ya no tenemos esa falta de entendimiento, que Él vino a libertar a los cautivos. Y vamos a continuar con el siguiente en Juan 14:12, dice la palabra. Vamos a ir a Juan 14:12. Juan 14:12 dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si en verdad yo les digo que todo el que en mí confíe también hará las obras que yo hago. En verdad hará mayores obras porque yo voy al Padre Santo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores harán porque yo voy al Padre Santo. Este versículo a mí me echó temblar muchísimo. Este versículo a mí me ha hecho santo, decir que tú vas a hacer cosas mayores o cosas muchas más mayores que nuestro amado Mesías. Es algo poderoso y lo podemos ver. Hay muchos ejemplos de los apóstoles, porque vemos a Pedro que solamente al pasar su sombra dice que sanaba enfermos. A pasar su sombra, o sea, ni siquiera tenía que orar, ni siquiera tenía que hacer algo o decir o declarar, ya era sano solamente a que la sombra le pasara al enfermo o pasara por algún enfermo, dice que era sano. Sola unción, y esa parte de liberación es algo muy importante que nos ha dado y nos ha delegado a nosotros. El versículo Lucas 4:18 nos está diciendo a nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, como dice en la palabra, si en verdad yo les digo que todo lo que en mí confían también harán las obras que yo hago, en verdad harán mayores obras porque yo voy al Padre. Y aquí en el versículo de Lucas 14:18 dice: Él vino a libertar al cautivo, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a libertar, sacar de prisiones a muchos. Entonces está hablando de una forma física, espiritual, de una forma tan poderosa que algunas veces no entendemos. Casi la mayoría de los hijos de Dios, a la magnitud de la autoridad y el poder y la unción que hemos recibido a través de aceptar ese plan de salvación, a través de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, porque dice que hará muchas cosas mayores que Él hizo, y lo podemos ver. He visto muchas manifestaciones de muchas cosas que tal vez habían en ese tiempo, pero yo no estaba ahí con nuestro amado Mesías para yo ver con mis propios ojos en ese tiempo cómo daba vista a los ciegos, cómo libertaba, cómo hacía de hacer liberación, porque todo lo que Él hizo se trataba de liberación, hermanos. Y hay muchos que no quieren creer en liberación y que piensan que ya están, por la gracia ya están. La vida en sí es liberación constante, hermanos. Liberación día a día, porque hay muchas cosas que algunas veces no encontré ese versículo, no lo busqué realmente, donde dice: a Israel lo liberaré poco a poco. No dice lo liberaré a Israel de una todo. ¿Cómo te va a libertar a ti si ni siquiera tienes conocimiento de una oración? ¿Qué significa la oración? ¿Qué significa la alabanza? ¿Qué significa atar y desatar? Entonces tiene que haber una capacitación en el ámbito espiritual para poder ser guiado y poder defenderte en el campo de liberación. Pero vamos a continuar para poder discernir todo esto en
Vamos a ir al siguiente, a Santiago 4:7. Santiago 4:7, y dice la palabra de nuestro amado Dios: por lo tanto, sométanse a Yahweh, además adopten una decisión en contra de Hasatán y él huirá de ustedes. En la Reina Valera: sométanse pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Gloria a nuestro amado Dios Todopoderoso. Este versículo confirma muchas cosas: que estamos resistiendo algo, que estamos manteniéndonos resistiendo, porque si decimos, ok, ya resistimos hoy día y mañana no, o pasado mañana tampoco, y no, dice resistir todos los días. Es un sometimiento constante, una decisión en contra de Satanás para que no haga que ese pecado vuelva donde ti. Es una disciplina tuya muy fuerte para que tú puedas mantenerte limpiándote constantemente. Y esta parte dice: sometaos pues, en la Reina Valera, sometaos pues, oh Dios, resistan al diablo y él huirá. O sea, si es que ustedes están constantemente orando, si ustedes están constantemente buscando de la presencia de nuestro amado Dios, él va a huir. Él no puede tener autoridad, no puede tocarte, porque tú estás arriba, tú estás buscando la presencia de Dios y te ha dado las armas espirituales, nuestro amado Dios Todopoderoso, para que tú te puedas defender. Amén. Vamos a ir al siguiente versículo, a Lucas 13:10. Lucas 13 del 10 al 13. Amén. Y la palabra sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yahshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat. Vino una mujer que hacía de 18 años tenía un rúa que le había lisiado, estaba encorvada y no se podía parar derecha. Al verla, Yahshua la llamó y le dijo: mujer, has sido libertada de tu debilidad. Él puso su mano sobre ella, enseguida se paró derecha y comenzó a glorificar a Yahweh. Amén. En la Reina Valera: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Amén, aleluya. Aquí podemos ver una manifestación poderosa, que algunas veces la liberación son diferentes, las liberaciones, y esta liberación era necesario que el Mesías tocara con sus manos donde estaba lo que estaba encorvado de la mujer que estaba encorvada, para que eso se desapareciera, para que eso se libertara por completo, porque era un yugo, era una carga tan fuerte que se manifestaba en su espalda. En la Reina Valera no me explica muy bien esta parte, pero acá habla un poquito de su debilidad. Una mujer ha sido libertada de su debilidad, o sea, está hablándonos de una consecuencia de algo que había pasado en esa mujer, y nos dice que nuestro amado Mesías enseguida le hizo de poner derecha, se puso recta. Y a eso viene nuestro amado Mesías. No me gusta esa frase que dice, es una frase de aquí de la humanidad, que dice: árbol torcido jamás endereza, y eso es una mentira, es una falacia, porque aquí está hablando que ella estaba torcida, no podía ponerse derecha, dice, y vino nuestro amado Mesías y la puso derecha. O sea, que nos quiere decir que Él tiene el poder y la autoridad para podernos enderezarnos, para poder caminar por el camino correcto de nuestro amado Dios Todopoderoso. Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Vamos a continuar. Estamos en Lucas. Vamos a ir a Colosenses 1:13-14. A Colosenses 1 del 13 al 14. Y dice la palabra, nuestro amado Dios: Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. ¿Dónde era? Al 14. Es a través de su Hijo que tenemos redención.
a través de su Hijo que tenemos redención. Esto es, nuestros pecados han sido perdonados. En la Reina Valera, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, aleluya, santo. Vamos a continuar en Juan 8, 34, 36. En Juan 8, 34 al 36. Creo que el otro vamos a leer solo un poquito. Amén. Juan 8:34, y dice la palabra de nuestro amado Dios. Yahshua le respondió: si en verdad yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Santo, aquí habla una palabra poderosa que dice algunos, es que ya no podemos estar atados. Pero dice aquí una verdad tan poderosa, dice: si en verdad yo les digo que cualquiera que practique, y no está diciendo un creyente o no creyente, está hablando en general, cualquiera que practique el pecado está esclavo del pecado. Ahora, ustedes esclavos no permanecen con la familia para siempre, pero un hijo siempre permanece con ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán realmente libres. La Reina Valera. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén, aleluya. Sol viene a libertar a todo aquel que está dispuesto, que acepta, que dice que yo viene con un arrepentimiento, que ya no quiere estar sometido a su pecado, a sus pasiones. Amén. Vamos a ir al siguiente versículo para poder explicar. Mateo 25, 31 al 36. Creo que voy a darle un poquito de resumen. Mateo 25, del 31 al 46. Y dice la palabra de nuestro amado Dios: cuando el Ben Adán venga en su gloria, acompañado por sus malajines, se sentará en el trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él, separarán a la gente a los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrán en su mano derecha, los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, tomad su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped. Necesitaba ropa y me dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que hayan guardado la Torá responderá: Adón, cuando teníamos con hambre, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos algo de beber, cuando te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitar ropa y te la dimos. Cuando te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. El rey dirá: si les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de todos los hermanos míos, para mí lo hicieron. Santo. Después también hablará a aquellos a una izquierda diciendo: apártense de mí, ustedes que no guardaron la Torá. Váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus malajines, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber, extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitaba ropa y no me la dieron, enfermo en prisión y no me visitaron. Entonces ellos respondieron: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitado, con ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá: sí les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo, por lo menos por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán al castigo eterno,
pero aquellos que guardan la Torá irán a la vida eterna. Santo. Gloria a Dios. Yo creo que la Reina Valera no la voy a poder leer, está muy larga, pero aquí nos habla de algo muy importante. Esta es vivir como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios que somos aquí en la tierra, porque cuando tú ya crees en el Mesías, tú caminas como el Mesías, tú haces lo que nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret hizo aquí en la tierra. Ayudó al huérfano, ayudó al enfermo, visitaba a los, o sea, les ayudaba al prójimo, amaba al prójimo. Y ese es, creo que uno de los mandamientos más principales que nuestro amado Mesías dice en la palabra, en el Nuevo Testamento, que caben los 10 realmente, pero el segundo mandamiento más grande es que ames al prójimo. Y aquí está hablando que no hicieron. Es que no se trata de título, no se trata de qué posición tú estás, se trata de que tú hagas la voluntad, seas obediente a la palabra, hagas de sujetarte a muchas cosas y hagas como el Mesías hizo aquí en la tierra. Amén. Voy a continuar, creo que está en 2 de Corintios 3:17, dice la palabra. En 2 de Corintios, estoy leyendo para no poder leer, sino para poder explicar más, un poquito más rápido. Amén. 2 de Corintios 3:17. Y dice la palabra de nuestro amado Dios. Ahora bien, Yahweh en este texto quiere decir el Ruach HaKodesh. ¿Y dónde está el Ruach de Yahweh? Allí hay libertad. En la Reina Valera. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, aleluya. Le damos la gloria, le damos la honra, bendecimos su nombre. Déjenme apagar aquí esta luz que está quemando. Amén. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial en esta mañana, porque Él nos permite hablar de este tema tan fuerte, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más chiquito. El ministerio de liberación se refiere por lo general la expulsión de demonios o espíritus con el fin de resolver problemas, relaciones con determinados jerarquías. Es que hay niveles no voy a hablar de demología, pero sí quiero mencionar muchas cosas de eso, porque está cabiendo en toda la liberación, en todo el campo del ministerio de liberación. Tenemos que hacerlo. Hay muchas veces que no nos dicen a nosotros, y creo que en muchas iglesias es como que estás estudiando. No puedes estudiar eso, porque ¿cómo vas a estudiar en vez de estudiar la palabra? Y no puedes, porque te pones a estudiar demología. Y creo que ese es un tema como fuerte en muchas iglesias, pero realmente es que solamente a través del Espíritu Santo tú puedes entender muchas circunstancias, porque así como se maneja en el ámbito espiritual, creo que tuvimos una vigilia de los ángeles, de los arcángeles, del tipo de ángeles que hay para nuestro amado Dios Todopoderoso, que vienen y hacen muchas cosas de diferentes maneras y no se parecen a todos los que nosotros pensamos que son, y son diferentes. Creo que entendemos eso, que viene en una jerarquía, hay una jerarquía organizada. Asimismo, Hasatán tiene una jerarquía demoníaca, con demonios que son gobernantes, potestades, y que podemos entender, ya que hemos recibido el estudio de las armas espirituales de Efesios 6, del 10 al 18, donde nos confirma que no solamente hay una parte, un grupito chiquito, un grupo de tantos, no, y dice, está nombrando una jerarquía de orden, una jerarquía que viene de las gobernantes, de las potestades, y va en niveles situados en cada territorio. Entonces yo no puedo hablar tanto de homología, como les digo en esta ocasión, pero voy a hablar de un poco del tema, porque se trata la liberación de eso. Hay muchas cosas que se mueven en el ámbito espiritual cuando tú estás haciendo liberación, y por eso muchas veces cuando me piden liberación yo hablo mucho de la liberación, porque hay muchos que oran y no se dan cuenta en qué dimensión están, porque ahorita en esta dimensión que estamos no es una dimensión cibernética nada más, es una dimensión territorial de muchas naciones, de muchos territorios, que no solamente mi palabra está llegando solamente aquí
en New Jersey, no, está llegando a Ecuador, está llegando a México, está llegando a otros estados de aquí, y todos y cada uno de esos estados tienen su gobernador, su gobernante en el ámbito espiritual. O sea, hay una jerarquía tan fuerte que está ahí. Tú estás pisando espiritualmente esos territorios. Entonces, cuando algunas veces yo me pongo a orar, y algunas veces yo me detengo mucho porque he recibido tantas enseñanzas de liberación y que me han dicho y me han prohibido muchas cosas, y creo que eso fue lo primero que el Señor vino a, como a romper muchas cosas, enseñanzas humanas, para poder hacerlo, de ver la gloria de Dios, porque no eres tú realmente, sino es solamente Dios, de Dios Todopoderoso, llegando, alcanzando. Y como habíamos visto muchas cosas, enseñanzas de todo esto, de la flecha que llega a través de la palabra que tú lances, puede llegar a territorios, puede llegar a ciudades, puede llegar a países, pero solamente eso nos da nuestro amado Dios Todopoderoso a través de esa autoridad, de esa identidad como hijos de Dios. Hay muchas liberaciones, hay la liberación del pecado, la liberación espiritual, la liberación integral, que es de cada uno de nosotros, que se trata de lo social, de la injusticia, de las necesidades, del amor al prójimo, como estábamos hablando en este versículo. Pero la importante liberación es del pecado. Cuando tú vienes al Mesías, Jesús de Nazaret, y me digan, es que yo no he recibido liberación, déjeme decirle que cuando usted recibe a Jesús de Nazaret como su Señor, esa es la primera liberación que usted tiene, porque usted está reconociendo que usted tiene un Señor y un Salvador, el que dio la vida por usted. Está hacerle pasar a su casa a Jesús de Nazaret, al Mesías, haciéndole entrar a su casa para que Él pueda organizarlo. Y esa es la primera liberación, porque en su nombre, el poder de su nombre y de su sangre preciosa, ellos no toleran eso. Ellos no quieren nada de eso. Ellos están como acentos, que no digas nada, que no sepas nada, que estés ciego, que estés mudo, que no ores, que no escudriñes la palabra, que no busques de la presencia de Dios, que no escuches las prédicas, que no escuches las enseñanzas. Está alerta a eso. Pero cuando tú ya abres los ojos, este es el cumplimiento de la palabra de Lucas 4:18, porque dice que Él vino a libertar a los cautivos y vino a dar vista a los ciegos. O sea, está abriendo los ojos de la humanidad, haciéndoles ver que hay un Rey de Reyes, haciéndoles ver que hay una autoridad superior a todas estas cosas que podemos ver físicamente, que hay una autoridad superior que se llama Jesús de Nazaret, el que vino a libertar y el que vino a darnos claridad a nuestros ojos para poder ver la verdad. Porque cuando tú ya vienes al Mesías con todo tu corazón y con toda tu alma y con ese deseo y con ese amor, el propio Mesías abre tus ojos espirituales y ya puedes ver con claridad el pecado y de dónde te sacó y qué hizo contigo, cómo topó tu corazón, cómo tú estás en ese momento. El primer amor que llaman cada día, cuando vienen en los primeros días, que dicen, me convertí y estoy en mi primer amor, estoy enamorada de Jesús. Y quiero hablarles a mis padres, quiero decirles a todos que Jesús está conmigo, que Jesús el Mesías me ha hecho feliz, me ha llenado, me ha confortado, me ha sanado, me ha hecho de vendar mis heridas. Y quieres pasar ese testimonio a otras personas, y más importante pienso que a la familia. Y mismo, el primer amor, tenemos que seguir nosotros. Es que hay muchos dicen, es que quiero volver al primer amor. Es que el primer amor está ahí siempre, va a estar ahí. El primer amor es de nuestro amado Mesías, haberlo conocido y enamorarte cada día. O sea, estar buscando. Si tú quieres el primer amor de Dios, escudriña la palabra, ora, saca tiempo, hazte citas con el Padre, hazte citas con Él, saca ese tiempo con Él, escudriña la palabra para que tú seas llenado, para que tú puedas ser lleno de Él y digas, ay, yo siento su presencia, yo siento esa unción, yo siento ese gozo, yo siento esa llenura, porque cuando tú buscas de Dios, Él te llena. Él no te deja sin nada. Cuando tú buscas, Él te llena. Entonces cuando dicen, es que quiero volver a mi primer amor, entonces es que no estás buscando de Él, no estás sacando esas citas, no estás sacando ese tiempo con Él, porque tú le tienes que tratar como a la persona que tú amas. Cuando tú
Va a ser un ejemplo, cuando tú te enamoraste de tu enamorado o de tu enamorada, tú sacaste mucho tiempo para estar con él, tú sacaste y te averiguaste todo, hasta qué le gusta comer, qué no le gusta comer, qué color le gusta, cuándo nació, dónde vive, y todo eso. Cuando tú estás enamorado averiguas hasta todo, hasta qué no le gusta. Imagínate para nuestro amado Mesías, tú vas a involucrarte en la palabra con un deseo y con una hambre tan fuerte que estando leyendo la palabra, déjame decirte, estando leyendo la palabra, tú te vas a enamorar. Estando leyendo la palabra, tú vas a llorar, porque vas a sentir todo el amor que nuestro amado Mesías hizo para que nosotros seamos salvos. Y ahí vas a sentir ese primer amor, ahí tú vas a sentir la presencia de Dios. El primer amor, cuando dicen, es por falta de buscar de la presencia de Dios, es porque tú no estás buscando, es porque tú no has hecho de sacar esa cita con Él. Así que vuelve a tu primer amor, vuelve a ese cuarto, vuelve a ese closet, vuelve en donde buscabas de Dios de rodillas, donde llorabas que no te importara ni el tiempo ni nada. Vuelve a ese lugar, porque ahí te va a levantar y te va a restaurar y te va a llenar. Esa es la primera liberación que nos da nuestro amado Dios Todopoderoso, que ya no somos esclavos del pecado. Y eso es lo primero, cuando tú te conviertes ya no quieres pecar. No quieres pecar y no quieres pecar, no quieres hacer muchas cosas y estás tratando de cuidarte porque te estás guardando para Él. Has entendido que tú tienes que cuidarte y que tú no puedes hacer cosas malas porque tú eres un hijo de Dios. Entonces ya no es lo mismo que digas, oh, es que ya no, es que yo no creo. Hay muchos que piden liberación y ni siquiera han hecho el plan de salvación. O también no han hecho de buscar de Dios y quieren que esté orando por ellos por liberación. ¿Y cómo van a explicar más adelante? Recuerden que la misma palabra dice que si reciben ustedes liberaciones, recuerden que la liberación se trata de demonios. Se trata de demonios que salen de tu cuerpo, se manifiestan enfermedades, se manifiestan dolores en tu cuerpo, en la cabeza, en la espalda, en la cintura, en el brazo, en la pierna, en muchos lugares. Y se trata de demonios, realmente demonios. Hay muchos que están puestos, como yo les dije el otro día cuando estábamos estudiando, creo que era el Nuevo Testamento, pero se trataba de depresión, de ansiedad, de tristeza, de soledad. Y yo les dije, estos son nombres de lo que ha puesto la tierra, porque realmente son demonios que están atacando a las personas y ahí medican para muchas cosas, y eso no puede ser así porque se trata de una disciplina de nosotros. Se trata de que nosotros estemos buscando de Dios. ¿Cómo va a ser que tú ores y sea libertado, pero después de un mes esa persona se va a volver nada? Porque dice que sale 7 y así como sale 7 van a regresar. Dice que ellos regresan a ver cómo está esa casa. O sea, ¿cómo estás tú? ¿Qué pasó contigo? Si es que tú recibiste una liberación, tienes que aprender a mantener esa liberación. ¿Y cómo se mantiene una liberación? Si no tienes entendimiento ni siquiera de la oración, no tienes entendimiento siquiera de cómo tú tienes que alimentarte, imagínate cuántas personas que reciben liberación en todo el mundo y por esta plataforma también, que muchos oran y muchos son libertados, pero muchos no les hacen entender, así como decía, nuestro amado Mesías decía algo muy importante cuando recibían liberación: ve y no peques más. Y eso deben de acordar a la gente, de decirles, si ya tú fuiste sanado de tal enfermedad, procura buscar del Señor, procura buscar esa santidad. No vuelvas al mundo otra vez, ya no puedes volver, tú le perteneces al Mesías, ya no puedes volver. Tienes que llenarlo, y si tú no sabes llenar, aprende a llenar. Vuelve a la oración, lee la palabra, ayuna, empieza a buscar de Dios. Pero no, muchos vienen, como dice, muchos vienen por la bendición y se van. Y eso es algo como que se ha acostumbrado la mayoría de la humanidad a recibir y a recibir y a recibir y a recibir, pero no se quedan. Son como esos 10 leprosos que recibieron esa sanidad de liberación de la lepra en sus cuerpos y que ni siquiera los topó nuestro amado Mesías, y solamente uno regresó a dar gracias. Y ahí pregunto, ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9?
Y así sucede en la humanidad. Hay muchos que solamente vienen por los panes y los peces, no vienen realmente porque aman a Dios. Y sé que es necesario la liberación de milagros y prodigios, es necesario para un ministerio, para un llamado, para los pastores, los profetas, es necesario eso. Y sí trae gente, porque sé que eso es una manifestación gloriosa, pero ahí están los que se quedan. Ahí están los que se quedan. Eso es como una red que lanzas y que solo pocos se quedan, no se quedan todos. Pero los que se quedan es porque han entendido que hay un Dios todopoderoso que vino a libertar a cada uno de los que están oprimidos en este tiempo. Y se trata eso de la liberación. La liberación no es una parte de que, es que digas, es que no, la liberación ya viene desde el principio que tú aceptas a Jesús de Nazaret en tu vida. La primera frase que tú dices, yo acepto a Jesús de Nazaret en mi vida, estás diciendo, se van todos los demonios y todas las huestes de mi casa, de mi vida, ya no tienen poder y ya no tienen autoridad. El que reina, el que está dentro de mí, el que mora dentro de mí se llama Jesús de Nazaret. Y ustedes creen que no van a temblar las huestes, van a temblar y se van a ir. Y tal vez no se vaya algunas cosas que estés en puertas abiertas, como ponía ahí la hermana Lupita, la falta de perdón. Muchísimo, eso vamos a hablar creo que mañana, y es muy fuerte porque esto es, por eso digo, la liberación no se termina solamente en un solo día, la liberación va en etapas porque hay muchos designios que hemos entendido en todo esto de estudio de la liberación y todo lo que hemos tenido, que hay designios diseñados específicamente, o sea, etapas, o sea, como puede ser decirle, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez y en la madurez, vamos a ponerlo así, hay designios que hay demonios ya asignados para ciertas edades para que tú puedas ser atacado. Santo. Y cuando tú tienes ese entendimiento, cuando tú estás entendiendo eso, que digas, santo, tengo un designio y tengo que salir. O sea, tengo que salir a la guerra porque hay algo que ya ha estado asignado para mí, o por causa de maldiciones generacionales, o por causa de mi pecado anterior, o por causa, recuerden, porque el hecho de que algunos dicen, es que yo ya acepté al Señor Jesús como mi Salvador y todos mis pecados ya son perdonados. Sí, son perdonados, pero no justificados, tienen consecuencias. Déjeme decir, tiene consecuencias. Y le voy a dar un ejemplo de David. Siendo David, él tuvo consecuencias y los que pagaron fueron sus hijos. Sus hijos, la mayoría de todos sus hijos tuvieron una muerte prematura. ¿Por qué? Porque hubo sangre en sus manos. Y tal vez no pagues tú, pagan las futuras generaciones. Y por eso se pasa, dice que las maldiciones generacionales se pasa la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Pasan esas maldiciones generacionales y por eso tiene que haber ya un entendimiento en el campo de liberación, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que libertarnos porque ya no queremos cargar o arrastrar esas maldiciones a las futuras generaciones. Hay muchas cosas que se pasan de generación a generación. Hoy voy a hablar de un poco del tema del área de mi madre. Había mucha muerte prematura en mi madre y era por envidia, era porque había mucho dinero y mi abuelita se murió dándole a luz a mi mamá. Ella tenía 1 mes. La hermana de mi mamá, que era primera, también hizo de llevar esa maldición y se murió dando a luz a su tercer hijo. O sea, se murieron jóvenes y eso venía para mi generación. Pero gracias a nuestro amado Dios, la misericordia de Dios, por eso visita la misericordia de Dios constantemente para que seamos libres. Ya no somos, como se dice, personas que no podemos tener un entendimiento grande. Nos ha dado la palabra y por eso está ahí la palabra para podernos defender. La palabra nos está enseñando que hay maldiciones de generaciones a generaciones, pero aquí nos está diciendo también que al aceptar a Jesús de Nazaret, nosotros podemos romper toda maldición, romper toda cadena, porque ya nos ha dado autoridad. Y ahí tiene que ver mucho nosotros, nuestro comportamiento, nuestra autodisciplina, a ayudarnos a cada uno de nosotros. Es una disciplina. Yo he visto
Las armas espirituales se trata de disciplina, hermanos. Se trata de disciplina. Hemos estudiado, creo que son cuántas, 10, 9 clases de las armas espirituales que se trata en sí. Las armas espirituales se trata de tu mente. Controla tu mente. Si viene algún pensamiento, sácalo. Así como viene, sácalo. Hay algo en tu corazón, hay una herida. Perdona. Inmediatamente perdona antes que entre el sol. Lo mismo, todo. Tu salud. Lo que estás comiendo, tú sabes que hay muchas cosas que están haciendo mal a tu cuerpo. No te metas tanta cosa a tu cuerpo. Trata de cuidarte. Esa es una disciplina y es parte de los soldados de Dios, o sea, de los guerreros de Dios, que tiene que haber ese cuidado tanto en lo físico. Y creo que en lo físico caemos todos, hermanos, todos caemos ahí mismo. Entonces, esas enseñanzas son muy importantes para la liberación, porque si no hay una disciplina y hay una puerta abierta, santo, eso se vuelve un reguero demoníaco en todo cuando hay una liberación. Y he tenido mucha precaución en muchas cosas, porque cuando hay una puerta abierta y haces liberación, y ocupas como con algunas personas que te acompañan, te aseguro, el que tuvo las puertas abiertas van a ser atacados. Y si no atacas solo a él, ataca a todo. Entonces he tenido mucho cuidado y también he tenido mucho porque yo he entendido esa atmósfera. Y he entendido muchas cosas. Yo he perdido muchas cosas en estos 2 años. He perdido muchas cosas. Muchas cosas. Y me han dolido mucho. Y me ha revelado Dios. Y algunas veces digo, ¿cuándo se va a arrepentir? ¿Cuándo va a arrepentirse esa persona? Para que ya no siga así. Pero por causa de una persona, todo se contamina. Como dice, por un poquito de levadura, todo se contamina. Y entran ahí en todos juntos. Porque así como un grupo que van a la guerra, y si hay una puerta abierta, pues se jodieron toditos. Entonces hay que tener mucha precaución. A quienes tú vas a llevar contigo para poder hacer liberación. Y es una mantención muy fuerte, es una responsabilidad tan fuerte. Y sé que es muy importante también para nosotros en este tiempo. Yo sé que la liberación, algunos no están acostumbrados a hacerlo, pero vamos a tener, creo que un estudio, creo que son 3, el 14, hoy es el 14 y 15, la falta de perdón y la autoliberación. Vamos a hablar de la autoliberación, que es necesario, porque Él es necesario. Para eso nos ha mandado nuestro amado Dios aquí a la tierra, para que nosotros seamos esos hijos de nuestro amado Padre Celestial con dominio propio. Por eso dice, ya nos ha dado dominio propio. Y el dominio propio, en otra palabra que estábamos leyendo, era una autodisciplina en la carne, una autodisciplina en la carne. Y va a doler, porque eso va a doler. Cuando hay una disciplina en ti, cuando sacas algo que te gusta, va a doler. Cuando tratas de hacer algo que tú no hacías antes, te va a doler. Y eso es parte de matar tu carne. Es parte de una disciplina constante. Es como cuando tú estás ayunando. Tú no estabas acostumbrada a ayunar y te dolió la pancita. Y que fuiste a comer de una cuando acabaste del ayuno y te metiste todo. Desayuno, almuerzo y cena. Y te dolió un dolor de panza tan fuerte. Imagínate. Así mismo es la disciplina. Poco a poco, el mismo Espíritu Santo te va a dar esa dirección y esa orden para que tú puedas organizarte y puedas tener un autocontrol y una autodisciplina, tanto en lo espiritual, en lo físico, en tu salud, en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser, tus emociones, porque tus emociones ya no tienen que contar ahí. Amén. El ministerio de liberación también se centra en derribar las fortalezas espirituales en la vida de una persona, en contra de la sanidad interior y reclamar la victoria en el nombre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, sobre todos los enemigos. Muchos se refieren a las ataduras del alma, maldiciones y los derechos legales de los demonios. Y eso yo creo que hablé el otro día un poquito. Los derechos legales de los demonios. En esta circunstancia algunas veces no entendemos esa parte, porque ¿cómo que
una persona está enferma y siendo creyente. Y algunas veces no entendemos eso y decimos, pero ¿por qué? Si ella es tan buena, si ella es que esto, que este otro, si ella que este otro. No, porque tú has abierto una puerta. Tú has abierto una puerta y el enemigo ha entrado ahí. Y no se trata de que eran maldiciones generaciones, se trata de falta de perdón. Se trata de ti mismo, que tal vez tú no te das cuenta que estás en pecado y que lo único que te puede ayudar a ver tu pecado es el Espíritu Santo. Y hay muchos que caen ahí, Y no digo la mayoría es por su pecado, no, porque entendemos que creo que hay tres. Uno, la enfermedad viene por usted mismo, porque usted no se cuida, se anda metiendo mucha comida chatarra y no tiene un cuidado en su cuerpo. Esas son puertas abiertas. Dos, viene por maldiciones generacionales de sus antepasados. Y la otra es puesta porque Dios ha puesto para que la gloria de Dios se manifieste. Algunas enfermedades son puestas de Dios, algunas son puestas por usted mismo, algunas son puestas de sus antepasados que ha venido de generación a generación. Y ahí se queda eso. Yo no voy a explicar más, pero yo pienso que ya entienden. Creo que ya he hablado un poquito de eso hace un tiempo atrás. Bíblicamente sabemos que los demonios o espíritus malignos son ángeles caídos que se rebelaron contra nuestro amado Dios ahí en el cielo con Satanás. Como hay en los ángeles de Dios una orden, también hay un orden en las potestades aquí en la tierra. Creo que ya hablamos de eso. Para poder luchar, tú debes también saber sus nombres y asignaciones. No quiero dar la demología, pero sé que algunas veces nosotros para entrar en un campo de batalla o cuando donde tú te vas a meter, lo voy a dar por encima, donde tú te vas a meter, por ejemplo, tú estás haciendo liberación a alguien o estás orando por alguien, y no estoy diciendo específicamente tienes que pertenecer a un grupo o un ministerio de liberación, no, te estoy diciendo que cuando tú oras también puedes hacer liberación, o sea, eso sale de tu boca, pero tienes que saber con exactitud contra quién estás peleando, porque hay muchos que están ahí orando y orando y declarando, ay, por sanidad, y es que por sanidad y por sanidad, no, dale a la raíz, no puedes dar así podando solamente las ¿cómo se dice?, las ramas, tienes que dar a la raíz para que eso ya no vuelva más. Y eso es lo que sucede, creo que en la mayoría del campo de liberación, en el ministerio de liberación, es porque no hay discernimiento, y ese es un requisito muy importante para cuando haya una manifestación de liberación, porque ahí tú vas a discernir contra quién estás peleando, y ahí tú puedes declarar y decir, este espíritu de enfermedad se va, o esta falta de perdón, empieza a perdonar, y le dices a la persona, empieza a perdonar a la persona que tú tienes en tu corazón y que piensas que te ha lastimado, empieza a perdonar. O sea, si es que tú no tienes discernimiento, esa liberación no se va a poder mover, se va a quedar así y solo va a hacerse una oración. Y cuando no hay eso, entonces no hay liberación. Y esta parte de discernimiento es muy necesario para los que estamos orando, porque hasta a ti mismo el discernimiento es necesario para cada uno de nosotros y hay que tener entendimiento. Yo sé que muchas veces cuando tienes discernimiento, revelación de lo que estás tú orando, hubo una temporada que tuvimos una liberación de una mujer y estábamos orando y orando y orando y no sabíamos contra quién estábamos peleando, y cuando de pronto dicen, no, esa es la diosa Diana de los ejércitos, son de los cielos, o sea, es una diosa de los cielos, es una diosa, o sea, la diosa que es una diosa que está en los segundos cielos, es poderosa, por eso no se puede libertar. Y cuando me dice eso, yo digo, santo, y qué tremendo, porque esa mujer se movió en toda la iglesia, se movió por toda la iglesia, hizo de alterar a muchos demonios y hacía mucha bulla. Y cuando le dice, creo que ese discernimiento lo dijo mi pastora, dijo, esa es la diosa Diana que está aquí. Así que alístense. Y nosotros nos quedamos viendo, digo, santo, la diosa Diana es sobre una mujer. Y es lo mismo, el discernimiento de espíritu
te trae mucho beneficio para que tú puedas contraatacar al enemigo, para poder libertar, para poder limpiar, para poder hacer la obra que hemos hecho de venir aquí a esta tierra, porque aquí nos dice el primer versículo, por eso puse aquí, porque hay muchos dicen que nosotros no venimos a libertar, es que nosotros realmente no somos los que estamos libertando. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, por la sangre de nuestro amado Mesías, no vamos a decir es que yo vengo, es que yo liberto. No, no, no. Siempre va a ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Siempre va a ser por la sangre del Cordero. Y siempre va a ser guiada y direccionada por el Espíritu Santo. No nos podemos mover por nuestro pensar o por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Y ahí choca muchísimo, porque hay muchas veces que tú estás diciendo por tus emociones y no va a funcionar nada. El demonio se te va a burlar y se te va a reír y vas a decir, ¿quién eres tú? Y hay muchas cosas que suceden en el ámbito espiritual de liberación, santo, que se mueven muchas cosas. Yo he tenido mucho cuidado en esa atmósfera cuando yo trabajaba en la área. Ya no trabajo en el área del Ministerio de Liberación, antes trabajaba, ahora ya no trabajo porque ya nos movimos a otra iglesia. Entonces, en ese tiempo cuando trabajaba había mucho movimiento de muchas cosas, y sé que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser esos instrumentos aquí en la tierra. No te creas que tú eres el que hace liberación. Pues no, es nuestro amado Dios a través del Espíritu Santo quien te da el discernimiento, quien te da la revelación, quien te dé esa autoridad, para que tú puedas hacer. Mi pastora me dijo, tú eres una hacha, en el ámbito espiritual tú eres una hacha y tú vas a cortar de raíz. Y siempre que estábamos, yo siempre le acompañaba a mi pastora, donde ella vaya a ministrar, donde ella vaya a libertar, yo la acompañaba. Yo era su, como, ¿cómo se dice? La que iba atrás de ella y que estaba siempre con ella. Yo iba y ella me llevaba y me decía, párate atrás de la persona y empieza a orar y empieza a declarar, y empieza a orar. Si te muestra algo, el Señor me avisas, me dices. Y me acuerdo que creo que las primeras veces ella me dijo, tú vas conmigo, porque ella nos elegía, no podía llevar a cualquiera, pero yo aunque me haya preparado, yo tenía un poco de miedito, porque sí da miedito, muchas cosas que se mueven ahí, se movieron muchas cosas. En la primera vez dije, me va a dar miedo si algo sucede, porque yo pensaba muchas cosas, si algo sucede yo voy a salir corriendo. Pero la primera vez que me llevó y fui con ella, fue una mujer que estaba enferma de cáncer de su estómago. Y creo que ya no había solución para ella. Era una mujer que había escuchado a mi pastor y vino a nuestra quejila para que hiciera liberación. Y le explicamos todo, porque le explicamos, o sea, todo lo que tiene que saber, lo que tiene que hacer. Ella aceptó al Señor como su Salvador, ella pidió perdón, ella hizo muchas cosas, pero ella había en su corazón ese deseo de liberación, porque eso tiene que haber. Cuando alguien quiere liberación, tiene que haber ese deseo en su corazón, y había ese deseo en ella, de ese deseo de ser liberada y de experimentar esa manifestación de ese milagro. Y me acuerdo que en ese tiempo, me acuerdo que yo estaba orando y orando y orando. Y yo le dije, yo siento que mi mano está en fuego. Yo le avisé a mi pastor y dije, siento que está ardiendo mi mano. Y la mano derecha, siento que mi mano está ardiendo. Y no sé por qué. Y yo me hacía así porque yo sentía que salía llama y que se estaba ardiendo. Pero no me quemaba, pero yo sentía ese calor en mi mano derecha. Y ella me dice, agarra tu mano derecha y ponle en su cintura, o sea, en la columna, en el inicio de la columna, en su cadera, no sé cómo se llama. Bueno, creo que es en el rabito de las personas. Ponle ahí su mano y súbela para arriba. Y yo sentí como algo bien fuerte, algo caliente, y algo que como que cuando tú raspas algo que se va saliendo. Yo sentía muchas cosas, y cuando después me dice saca, la señora se cayó al piso. Y me acuerdo que ella estaba orando, estaba declarando, atando y todo lo que se hace en una liberación. Y cuando yo cierro los ojos, yo veo muchas serpientes en su estómago. Yo le digo, yo veo muchas serpientes. Y me dice, empieza a sacarlas.
empieza a sacarlas. Cuando ella me dice, empieza a sacarlas, yo dije, santo, yo pienso que yo tenía miedo, pero en ese momento, cuando ella me dijo con esa voz que tenía porque tiene de sargento, mi pastora tiene una voz de sargento, dice, empieza a sacarlo ahora. Y cuando yo empecé a sacarla, y yo sentí como que sí sacaba muchas cosas de su estómago, y yo estaba, dale, saca y saca, y digo, ¿y cuándo paro? Ya quiero parar. Y es la primera experiencia fue esa, la mía, la sobrenatural fue esa, que yo empecé a sacar y a sacar de su estómago, y sí sentía que salían muchas cosas, y sabía lo que era, porque yo vi en una visión, y yo le avisé, y me dijo, empieza a sacar, yo sé que hay algo ahí, se empieza a sacar. Bueno, para hacerles un poquito más corto de ese testimonio, esa señora se sanó, se sanó, se sanó. Creo que fue al hospital y ya le chequearon y ella ya no tuvo el cáncer. Pero después de un tiempo escuchamos que ella volvió otra vez para atrás. O sea, que ya no venía a la iglesia y que ella se fue al mundo otra vez. Entonces dije, creo que por eso, creo que el campo de liberación es muy fuerte, porque cuando tú ves a muchas personas que se sanan y muchas personas que se libertan y que vuelven al vomitado, te duele tu corazón. Imagínate si a mí me duele, imagínate al Padre cómo le dolerá. Y me acuerdo que ella era católica y ella se volvió, porque ella ya se hizo cristiana y ella se volvió otra vez para atrás. Y me acuerdo, creo que esa misma persona había llamado a mi pastora diciendo que ¿qué le había hecho? Porque ella había metido demonios. Y es que no es eso, no es que le hayamos metido demonios. Ella ya fue sana y ella fue sanada. Ella tenía que haber guardado esa liberación, tenía que haber guardado, tenía que haber reverencia a nuestro Padre Celestial, tenía que haber ese agradecimiento de lo que había hecho nuestro Padre Celestial ahí en ese estómago. Ella tenía que haber esa, ¿cómo se dice? Esa humillación, así como esos 10 leprosos que vino solamente uno a agradecerle, tenía que haber ese agradecimiento y no hubo en su corazón, hubo mucho orgullo y se fue otra vez para atrás. Entonces, no culpen. Cuando dicen, es que sí fue libertada, pero otra vez me volvió. Te volvió porque no te cuidaste. Te volvió porque tú tienes que cuidarte. Cuando tú recibes una liberación, tiene que haber una parte que te mantengas en santidad, que busques. Y no te digo te vas a volver santo, no, que te mantengas. O sea que es como un cuarto, vamos a poner, es una casa, tu cuerpo es como una casa, tiene habitaciones, tiene la sala, tiene la cocina, y si la cocina estaba llena de cosas y llega la presencia de nuestro amado Dios Todopoderoso y bota sacando a todos, queda limpiecita tu sala. No le vas a dejar sola limpia y vacía. No, tú vas a ponerles muchas cosas. Tú vas a ponerle un sofá, tú vas a ponerle una lámpara, tú vas a ponerle flores. Y así mismo, en tu cuerpo, una área que fuiste liberada, mete la oración, mete el ayuno, mete la alabanza, mete ese tiempo con el Señor. Mete en ese hoyito que ha quedado vacío, mete la presencia de Dios. Mantén esa perseverancia y esa reverencia, ese agradecimiento constante cada mañana. Pero es que hay muchos que no, creo que no enseñan. La mayoría después de eso, creo que nosotros hicimos un papel que cada vez que venían las personas y querían que le haga liberación, había un papel que le decíamos, si es que usted hace esto, usted tiene que mantenerlo, la liberación, porque si es que usted no mantiene la liberación, se van a entrar muchas cosas y todo eso, ocupe eso, es su casa, llenando a través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda continua de Dios, permanezca llenando constantemente. Había un papel, creo que hicimos, o creo que hablamos de ese papel, porque creo que ya hubo una parte de un tiempo que decimos, ya, yo no quiero ya libertad, porque la gente solamente viene a que le liberte y que no tiene el entendimiento de la liberación, no hacen de permanecer ahí, permaneciendo en libertad la persona, sino que se van, llevan esa liberación y después se van. Es como la palabra que dice, se vuelven al vomitado, son como los cerdos que vuelven otra vez ahí a la cocha donde se ensucian, se raman de todo ese lodo. Entonces era como algo fuerte. Creo que la liberación es un área muy fuerte, y yo en ese tiempo creo que vi muchas cosas, y para hoy en día digo, es muy fuerte la liberación. Tiene que haber mucha perseverancia, mucha resistencia, mucha santidad, mucho discernimiento y mucha fuerza de voluntad, porque también
tienes manifestaciones de muchas cosas. Cuando estás libertando también tienes que soportar muchos dolores fuertes. Creo que, como decía mi pastora, el campo, el ministerio de liberación es como el basurero de las iglesias. Es el basurero de las iglesias. Porque aquí es donde vienen a sacar todo lo podrido, todo lo inmundo, todo lo sucio, todo lo que nos sirve. Y nos toca trabajar en esto. Y me acuerdo que sí, es igual, como está trabajando ahí en la basura, porque cuando tú sientes esa presencia, sientes esa parte, es un olor horrible, es un olor fétil, es un olor como muerte. Algunas veces he olido como cuando tú pasas, bueno, yo he pasado en mi país, cuando tú pasas por un lugar y hueles algo muerto, yo he sentido ese olor de muerte. Y es cuando hay muerte, muerte espiritual. He sentido también mucho como cuando hay un olor como no es tan fuerte, pero es un olor como dócil, como cuando algo se pasa. También he tenido esa manifestación del olor que ha venido directamente a mi nariz y he dicho, ay, no, yo no quiero. Y yo le he avisado y le he dicho, es normal que tengas eso, es normal que tengas ese discernimiento en tu nariz. Pero en ese tiempo fue como muy, ¿cómo se dice? Muy fuerte para mí, para poder entender tantas cosas que estaba viendo en el ámbito espiritual y físico que yo podía experimentar, pero fue una área que yo aprendí muchas cosas en el ámbito espiritual, que Dios nos ha dado una capacidad tan grande, tan poderosa. Mi nariz no es en vano que la tengo aquí, mi nariz tiene una función muy importante de oler y también tiene una afinidad para oler los demonios. Y ya sé, ya huelo cuando hay muerte espiritual, ya huelo cuando hay mentira, ya huelo cuando hay celo, porque tiene ese, así como usted puede oler en las cosas agradables, usted huele a chocolate, usted huele a fresa, usted huele a vainilla, usted huele, así mismo en el campo espiritual hay esos olores. Y entonces, cuando usted está sintiendo esos olores, son fértiles, son muy feos, son muy fuertes, y creo que por eso creo que es la área de ministración de liberación, es la área, como decía, de la iglesia, es una área donde sacan toda la basura, y va a tener muchas cosas que no te van a agradar y que no te van a ir. Sobre eso tienes que mantenerte cerrada la boca, porque eso no tiene que salir a ninguna parte. Bueno, ha sido una experiencia muy, creo que fueron 3 años en el Ministerio de Liberación que fueron muy buenos para mí, para poder entender muchas cosas y poder ver, porque ahí entiendes muchas cosas de lo que algunas veces te preguntas, pero ¿por qué se enferma? ¿Pero por qué está así? Si es tan buena, si es tan esta. Y es algo simple, algunas veces solamente es por falta de perdón. Por falta de perdón. Creo que tengo algunas cosas que yo quise leerlas, pero ya no pude separarlas. La iniquidad. Déjenme leer. Maldiciones. Los huesos. Los huesos, ahí donde que se guarda. La mayoría de los que dicen que tienen enfermedades en los huesos, que les duelen los huesos, es una iniquidad que viene a penetrar en los huesos. Son el sistema de sostén de organismo compuesto de huesos largos y cortos, parte vital, donde también la palabra habita en los huesos. Pero la iniquidad, de la maldición de la iniquidad, también permanecen en los huesos. Hablando de religiosidad llenos de los huesos, hay 2 tipos de huesos en la Biblia: huesos de muertos, huesos santos. Ay, santo. Sí me trajo los huesos santos creo que era de Eliseo. Está en Segunda de Reyes 13:21. Eliseo murió y al tocar sus huesos resucitó. Un cadáver que le iban a enterrar ahí, resucitó. Santo, esos huesos llenos de unción. Sus huesos tienen que ver muchas cosas. Si hay muchas cosas, manifestaciones en sus huesos, es que está una iniquidad ahí. La iniquidad es un pecado que tú no puedes ver, es un pecado que ya tú vives con eso. El único que te puede ayudar a sacar toda esa iniquidad, ese pecado que ha venido penetrado en tus huesos y que ha pasado de generación a generación, es solamente la sangre del Mesías.
Y sé que es algo muy poderoso porque en una temporada yo trabajé en esa área y tengo testimonios, pero no puedo nombrarlos aquí porque creo que algunas están aquí y no puedo nombrarlas. Creo que no está aquí, bueno, pero no puedo nombrarlas, pero yo pienso que más adelante va a testificar, donde pude ver realmente la falta de perdón, que esa persona no era mala, esa persona es buena, esa persona eh, no tiene maldad en su corazón y sufrió de esa parte de los huesos, y cuando encontramos que era falta de perdón, santo, hubo una liberación en sus huesos tan profunda, porque ese era un diagnóstico que ya tenía que irse cada día a ponerse inyecciones en los huesos para evitar muchas cosas. Voy a nombrar los que necesitan liberación. Amén. Los síntomas de una persona que necesita liberación: rechazo antes de nacer, rechazo al nacer, rechazo después de nacer, rechazo de defectos físicos, así como yo tenía un rechazo de mí misma en mi nariz, rechazo por su estatus social, rechazo por un hogar disfuncional, dificultad para orar, baja autoestima, enfermedades continuas, enfermedades crónicas, enfermedades de la sangre, enfermedades mentales, muertes prematuras, asesinatos continuos en el entorno familiar, accidentes continuos, pensamientos lujuriosos, pensamientos suicidas, pensamientos de ansiedad, problemas sexuales, problemas de divorcio, violencia doméstica, maltrato verbal, maltrato físico, ser iracundo, vivir en amargura, vivir en depresión, ser chismoso, chismosa. No solo es lo que habla, también es lo que oye, murmuración, querer ejercer un control excesivo sobre todo, sobre todas, ser una persona manipuladora, ser una persona oportunista, haber estado o haber sido partícipe de alguna manera en ello, haber sido secuestrado, haber sido un secuestrador o haber sido partícipe de alguna manera en ello, haber pagado parte que asesinaran a otra persona, haber asesinado a alguien. Santo. Estamos hablando de los que necesitan ser liberación. Haber estado involucrados en el ocultismo, haber estado involucrados en el masonería, haber estado involucrados en todo lo referente a la nueva era, haber estado involucrado en juego de la tabla o ouija, haber escuchado música rock o música inceti de violencia o muerte o ocultismo, haber leído libros de nueva era y ocultismo, haber sido sometidos a acupuntura, fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, ser manipulado o ser manipulada, haber participado en un aborto o haber abortado, ser maldiciente, ser mentiroso, sentir atado al pasado, sentir estancado, estar confundido, sentir cargas de otras personas como las propias, sentir que la vida no tiene propósito ni sentido, ver pornografía, hacer practicado la masturbación, ser narcisista, ser hiperactivo, vivir en ansiedad, tener vicios, ser inestable, ser incrédulo. Si viviste en un hogar disfuncional o si tus padres vivieron en un hogar disfuncional, vivir con temor, tener fobia de alguna clase, si en su familia adoraron vírgenes o antes de ser cristianos o fuiste idólatra, si tu nombre te fue puesto en honra a un santo o a una virgen, santo, haber tenido sueños sexuales, haber perdido a alguna familia o persona muy cercana a ti y no supera la pérdida, sentir que desde que caminas en el evangelio no todo se te ha complicado, sientes que no progresas y caminas en derrota. Necesitas liberación. Ay, hay muchos, santo. Hay 115. Pero creo que caben todos.
Santo Dios. Bueno, hay muchas cosas, no puedo leer mi catálogo, que este es de mi pastora que nos dieron la clase, pero la liberación es necesaria, es el pan de los hijos de Dios. Es que ha habido 110 y te pensé que eran pocas, pero no, hay muchas los que necesitan ser liberados. O sea, todos necesitamos liberación constante. Y por eso vamos a abrir la de la autoliberación para poder autoliberarnos. Pero yo creo que ya todo el mundo, cuando usted está orando, cuando usted va y tiene el entendimiento que usted necesita, tiene cargas, está cargado y va a la presencia de Dios y usted ha sentido, ha salido, ya no sale igual de ese cuarto, es que usted tuvo una liberación, que el Señor cogió todas sus cargas y le dio una liviadez, le dio un gozo y ha experimentado esa liberación. Entonces, esa parte de autoliberación que va a venir, creo que en la última clase, es muy importante para nosotros para podernos limpiar cada día. Bueno, no cada día, yo no me limpio cada día, solo pido perdón y algunas veces, pero yo me limpio un día, al fin de semana. No puedo hacerme todos los días porque aquí están los niños, entonces le hago después de 7 días, más o menos así, después de 7 días, pero sí es necesario la autoliberación. Y yo sé que algunas cosas no puede hacerlo, tiene que ser con un ministro de Dios o con un pastor o con alguien que ya sepa de la liberación, si es fuerte, si se trata de un cautiverio, si se trata de una iniquidad, sí, pero si se trata de algo simple, que es una falta de perdón o que es algo que usted ha estado enojado con alguien y que está aquí aguardando mucho, yo sé que eso es una autodisciplina de sus emociones también y usted lo puede hacer, o sea, no es tan grande, pero si es que usted no puede, usted acuda, es más efectivo que acuda con personas que ya estén capacitadas y tengan esa oración y estén buscando siempre la presencia de Dios para que le puedan ayudar. Y eso siempre hay que hacerlo porque es parte, como decía ahora que me viene a la mente, es parte de necesario. La iglesia tiene basurero y así como saca la basura, tal vez no sacan todos los días o tal vez sacan todos los días, pero así como en la casa usted saca la basura los martes, el mío son los martes, cada martes tengo que sacar el recycle y tengo que sacar la basura, el trash para afuera. Asimismo tiene que sacar cada semana, no puede estar inundada de toda la basura que viene acumulando en su casa, tiene que aprender a sacarlo y es necesario la liberación. Y no le estoy diciendo a usted va a hacerse liberación y usted ya tiene, no, es una capacitación que el Espíritu Santo le da para que usted pueda tener. Pero si usted ya ha tenido experiencias, y sé que la mayoría ya ha tenido experiencias, que han dicho yo estaba orando y venía con una pesadez y Dios me puso una liviadez, me siento más libre, me siento más ágil, me siento tan esto. Entonces usted ya ha experimentado liberación. No es necesario que usted vaya a ver a alguien y que vea cómo hacen, dicen, no, estoy hablando de la autoliberación, no de la liberación en general, porque la liberación en general pues se trata de un ministerio, de un grupo de personas que se unen para poder ministrar a otras personas y que tienen que guardarse, tienen que estar como firmes, tienen que estar en santidad buscando de la presencia de Dios en ayuno y oración. Es mucho más fuerte, una responsabilidad, porque no se trata solamente de ellos, se trata de todos. Y ahí van todos, o sea, todos van involucrados, entonces por eso tiene que haber un mutuo acuerdo, tiene que haber una oración, tiene que haber un ayuno. Es una preparación constante, no solamente que ya sepa y haya tomado la clase de liberación, sino que estése practicándola, que estése viviéndola. Es como la palabra, que estése viviendo la palabra, que estése practicando la palabra, porque ahí se me va a hacer más fácil discernir, se me va a hacer más fácil entender, me va a ser más fácil ver qué está pasando con la persona, porque si tú mismo tuviste una experiencia, pues imagínate, va a ser mucho más fácil y vas a tener un discernimiento más agudo para poder orar por la otra persona y libertar a través de esa oración. Yo sé que hay muchos que oran, pero que se manifiesta la liberación y empieza a manifestarse ahí los demonios y empiezan a atar y desatar y ahí suceden muchas cosas, pero sé que toda la enseñanza que hemos dado hasta hoy se trata de esto,
porque quiere prepararte, porque quiere que estés listo. No te quiere ver sin armas, Él te quiere ver armado y te quiere ver preparado, te quiere ver listo, te quiere ver que tú te defiendas, que ya no te quedes ahí como que no tienes armas y que no esté el Espíritu Santo aquí. Tienes que entender que tú eres llamada a ser una guerrera, un guerrero de Dios. Tú perteneces al ejército celestial de nuestro amado Jesús de Nazaret. No eres cualquier cosa, hermano, hermana, eres alguien valioso que pertenece al cuerpo del Mesías. Y el cuerpo del Mesías, y cuando dicen, oh, es que el Mesías es mi guerrero, pues usted es una guerrera. Y leímos el otro día un versículo donde dice, ustedes son guerreros poderosos, ustedes son guerreros poderosos. La autoridad que le ha dado y le ha delegado nuestro Padre Celestial es mucho, mucho más fuerte de lo que nosotros podemos entender aquí en el ámbito espiritual. Amén. Vamos a cerrar ahí porque ya estamos muy... El video no se va a poder bajar. Santo. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer un llamado también a los hermanos. Si hay algún nuevo que quiera aceptar al Señor como su Salvador, le invitamos para que pueda subir a ventanilla y pueda aceptar al Señor como su Salvador. Recuerde que esta oración no le estoy diciendo que usted se va a volver santo o que venga cuando esté listo, no, porque nadie está listo. Nadie está listo, nos estamos alistando, nos estamos preparando, estamos santificándonos, estamos en las manos de nuestro alfarero. Entonces le invitamos para que usted pueda hacer esa oración para que empiece nuestro amado Mesías a guiarle en su vida y a sacar todo lo que no le pertenece a nuestro amado Dios Todopoderoso. Él quiere limpiarle, Él quiere levantarle, Él quiere hacerle ver cosas maravillosas, cosas grandes, ese llamado y ese propósito que usted tiene aquí en la tierra, porque no es un accidente, no vino por venir aquí a la tierra, usted ya fue predestinado desde el principio del tiempo, desde antes que se fundara el mundo. Usted ya fue llamado con un propósito y con una asignación aquí en la tierra. Fue llamado y elegido y separado para este tiempo. Entonces cada uno de nosotros somos elegidos y por eso en esta mañana le hago esta invitación para que pueda aceptar al Señor como su Salvador, el que guía sus pasos, el que direcciona y el que dirige su caminar. Amén. Solo invitamos a cada uno de ustedes para que pueda subir. Si todos somos de casa y todos somos de aquí, pues vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, que tú nos has permitido, Padre Santo, estar, Padre Santo, unidos, Padre, aquí, Padre Santo, como tus hijos, como tu pueblo, Padre. Tú eres, Padre Santo, nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, Padre Santo, el que nos ha ayudado, Padre Santo, y nos sigue ayudando, Padre, cada día, Padre, para poder, Padre Santo, hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, adiéstranos, Señor, nuestros dedos, nuestros lomos, nuestros 5 sentidos, Padre, para la batalla, Padre, que podamos, Padre Santo, seguir perseverando, Padre, resistiendo la buena batalla de todos los días, Padre. Síguenos capacitando, Padre, y ayudándonos, Padre, para poder, Padre Santo, hacer conforme a tu voluntad, Padre, para poder, Padre Santo, seguir parándonos a la brecha, Padre. Sigue dándonos revelación y discernimiento en tu palabra, Padre, para poder entender, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Padre, porque sabemos, Señor, que somos tus hijos, somos tu pueblo redimido, Padre. Somos, Padre Santo, esos instrumentos poderosos aquí en la tierra, Padre, que tú nos has llamado, que tú nos has asignado, Padre, para que podamos hacer, Padre Santo, aquí en la tierra conforme a tu voluntad. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Padre, que tú vendrás, Padre Santo, y nos ayudarás, nos levantarás, Padre, con esa autoridad, Padre, con esa identidad de tus hijos, Padre, para poder defendernos, Padre, que tú das, Padre Santo, ese discernimiento, esa revelación, que no solamente se quede en nuestra mente y nuestro corazón, Padre, sino que la accionamos, Padre, día con día, Padre, la accionamos en nuestro diario vivir, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, Padre, de nuestro amado Mesías, Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, hermanas, hermanos. Vamos a pasar con las ventanillas en esta mañana. Cada uno de los hermanos, yo sé que cada uno de los hermanos que están aquí, no sé si ya están listos con esa ofrenda de alabanza o con la palabra. No sé si tienen alguna palabra también. Bienvenidos
para que puedan testificar. Bueno, la que está aquí primerita, pues soy yo. Bienvenida hermana Lupita, creo que usted estaba primera y usted se me anda cayendo, no sé si se cae a propósito o se cae porque esa señal está así. No se preocupe hermana Lupita, le levantamos. Santo. Es que me paseo por todos lados y entonces a algunas partes no hay